asbestos en los casos de cigarrillos, se llaman los tobacco cases, para que los encuentren en internet. Y esa es la expansión. Y George Priest, un profesor de la Universidad de Yale, importante por sus investigaciones moderadas en la perspectiva, en el estudio, en el enfoque de la responsabilidad civil, no de parte de aquellos que defendían a ultranza este desarrollo galopante hacia la responsabilidad objetiva, pretendiendo incluso que todo sea objetivo, pero tenía un impacto directo en la economía. Entonces, criticaba ese desarrollo, señalando que eso iba a conducir a crisis en el sistema. Aquí, la invención de la responsabilidad de empresa es otra línea que se abre en la responsabilidad civil. ¿Con qué finalidad? Que todo daño que fuera generado por una empresa sea, pues, imputado a la empresa bajo la responsabilidad objetiva. Miren lo que esto podría terminar generando en la economía, y si esa regla se trasladara a nuestros contextos por traslado inmediato de estas normas. Otra investigación que la encontré, de la muerte de la causalidad. Se habla, claro, pero se habla porque se está explicando lo que está sucediendo. Ya no se refiere específicamente, directamente al criterio de imputación, pero indirectamente, sí, porque en estos casos de la mass product stores o mass tort litigation, el derecho de daños en masa, el litigio en masa, las acciones de grupo por producción, por muchos daños generados por daños generados a gran parte de la población, como podría ser el caso de los implantes mamarios, que recientemente ha sucedido, notorio caso que impacta Latinoamérica, específicamente, mayoritariamente Colombia y Argentina. En estos casos se trata especialmente de asbestos y los productos medicinales. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué viene sucediendo por las cortes estadounidenses en este caso? En estos casos, una imputación de responsabilidad sin probar relación causal. Entonces, quienes resultan afectados por daños por el consumo de un medicamento, que esto ha sucedido en varios casos notorios y viene sucediendo en los Estados Unidos, también en Europa, en nuestro continente, en esta parte del continente, en Latinoamérica, a la víctima se le concede la indemnización, aun cuando esté imposibilitada de identificar al productor. Y entonces los jueces se están inventando, los jueces estadounidenses se están inventando teorías para justificar la imputación de responsabilidad. Lo mismo en asbestos, esta sustancia utilizada en la actividad minera para aislar el cuerpo humano del fuego, ¿no? Sobre todo en el material que cubre la sudadera, la vestimenta, para evitar, pues, las quemaduras de quien trabaja en determinadas actividades. También los corredores de autos usan este material especial y altamente riesgoso para la salud, porque genera, pues, insuficiencia pulmonar o cáncer al pulmón. Entonces, en estos casos se elimina la relación causal. Esto sería imposible
en la perspectiva del derecho de la responsabilidad civil de nuestros sistemas. Sin embargo, les pregunto, ¿es imposible? ¿Creen que esté sucediendo? Vamos a ver. Ahí las preguntas. ¿Hay un futuro para la responsabilidad civil? Escribe John Fleming también en otro estudio, recapitulando toda esta casuística estadounidense, ¿a dónde se va? Con tanta indemnización de daños, tanto apoyo de las compañías de seguros, ¿cuál va a ser el efecto económico? Que los servicios, los productos, como viene dándose en el área de la responsabilidad médica, medical malpractice en los Estados Unidos, aunado a los seguros, estos servicios médicos son tremendamente costosos. Tremendamente costosos al punto que los seguros, porque los seguros que contratan los médicos son de la dimensión de pagar $100,000 mensuales por la prima de un seguro para el año, ¿no? Fíjense cómo va a revertir esto en los pacientes. En un sistema, claro, prioritariamente privado, como es el sistema estadounidense, con escasísima, casi nula seguridad social. Distinto es el contexto europeo, donde esa seguridad social es muy amplia. En ciertos países está afectada, es cierto, por la crisis que se vive actualmente, pero se sostiene salud y educación. Salud pública, educación pública, no tienen que pagar costosos colegios, costosas universidades, quienes pretenden una profesión. Luego vamos a la paradoja nuevamente, o una paradoja, una preocupación desde Italia, Cesare Salvi, ¿no? Los años 80. Esta preocupación es tremenda. ¿Para dónde va? Porque la jurisprudencia italiana abre las puertas a esa interpretación también a favor de una objetivación de la responsabilidad. Giovanna Vicentini, en este esquema, ustedes dirán, esta no es la perspectiva clásica del supuesto de responsabilidad. Pero fíjense lo que se está reduciendo. Estos tres elementos mínimo deben subsistir en el esquema de responsabilidad. Fuera de esto, ya no es responsabilidad civil. Si se conceden indemnizaciones, se está tomando el terreno de la seguridad social, o se está tratando de hacer cumplir una función de seguridad social a la responsabilidad civil, desnaturalizando su esencia, porque si concedemos indemnizaciones sin relación causal, la imputación del daño a un sujeto que presumiblemente debe de responder, ¿no? En este caso, ya no hay la bilateralidad fundamental para la responsabilidad. Y entonces el cuestionamiento es, ¿por qué no adoptamos para determinados casos de daños que están proliferando, como en el caso pues de que sucede las prácticas de los cuerpos armados generando daños, y entonces no se sabe de dónde provino la bala para la víctima que pasaba, o la vivienda que estaba cerca de donde se hacía la práctica? Imputar la responsabilidad civil a la institución, pero ¿por qué? ¿No? ¿Qué es eso? Es seguridad social. Se está haciendo cumplir a la responsabilidad, sea responsabilidad civil o responsabilidad del Estado, una función de seguridad social, mejor, como coherentemente lo tratan de hacer los sistemas europeos, generar leyes especiales donde determinados accidentes, determinados daños sean cubiertos por determinados fondos indemnizatorios. Claro que esto representa un costo, pero no puede, se está
destruyendo, y de allí hablar tanto de la crisis, la destrucción. André Tang habla del declive de la responsabilidad civil por todos estos atentados, ¿no? Como señalaba William Prosser, ¿no? El atentado primero a determinada la ciudadela. Eso es coherente, necesario, pero llegar a este punto, estamos desdibujando una institución que entonces va a cumplir otras funciones de cobertura social porque lo requiere la sociedad, ¿no? Crisis de la noción de imputabilidad. Es que aquí, desde el punto de vista clásico de la responsabilidad, faltarían estos dos elementos: antijuridicidad, imputabilidad. Al inicio yo les dije, la institución de la responsabilidad civil nace casi a imagen y semejanza de la responsabilidad penal. Todo lo tomó prestado del derecho penal. Pero afortunadamente la responsabilidad, el desarrollo logró autonomía y poco a poco se van eliminando estos clásicos elementos que hablar de imputabilidad y antijuridicidad en supuestos o casos de responsabilidad objetiva a la empresa es imputable, es un daño antijurídico. Preguntarse, la antijuridicidad hay que examinarla en la conducta, no en el resultado, y hablar de daño antijurídico no tiene mucho sentido, ¿no? Salvo la fórmula del Código Civil italiano muy particular de la injusticia del daño, que no representa, ¿no?, esta noción de antijuridicidad, injusticia del daño, que ha permitido a los italianos, a la jurisprudencia italiana, abrir un camino de desarrollo a nuevos daños indemnizables, ¿no? El daño injusto es una fórmula que la contiene solo el régimen, el 2041 del Código Civil italiano, el artículo, la fórmula general de la responsabilidad civil por culpa, que dice el que comete dolo o culpa responde por el daño, debe indemnizar el daño injusto. Esa fórmula no existe en ningún sistema jurídico, solo en el italiano, del cual se ha valido ante la rigidez del sistema para abrir la indemnización a muchos casos de responsabilidad que bajo un sistema heredado del Código Civil francés, como es el italiano, el Código Civil italiano de 1942, esta fórmula ha permitido a la jurisprudencia ser sumamente creativa y poder indemnizar y crear nuevas figuras de daño. Se habla aquí, en Colombia, hay un articulito muy pequeño que no encontré interesante por citar esas sentencias del Consejo de Estado, donde critica precisamente, se responde sin causalidad, ¿no? Es la inquietud que deja plasmado Bernal Pulido en ese artículo, que lo tiene publicado en internet, y esto le permite pues identificar primero y examinar esas sentencias del Consejo de Estado que están reportadas allí, donde se indemniza sin tener en cuenta, pasando por alto la relación causal. Otro artículo que encontré, no es artículo sino una tesis en la Universidad Nacional: ¿debería responder el Estado en situaciones donde no ha existido una conducta activa o omisiva de una autoridad pública? También allí se plantea este problema de si cabe indemnizar en esos casos. Esos casos donde ya no hay relación de causalidad son casos que debería el Estado, en la política de derecho, generar pues una política de
seguridad social determinada para esos tantos casos que se producen. Y aquí, que no tiene que ver directamente con el criterio de imputación de responsabilidad, pero que traduce una gran preocupación por esta crisis, este cambio, esta transformación de la responsabilidad civil. Una profesora brasilera que conocí hace 2 años precisamente en Curitiba me entregó su libro y titulado Responsabilidad Civil Preventiva. Hizo una protección contra la violación de los derechos y la tutela inhibitoria material. País Gouveia Pascualotto, publicada en Sao Paulo. Esta tesis de postdoctorado que la hizo en los Estados Unidos, precisamente, habla sobre la nueva función que hoy se viene desarrollando y postulando, implementando por los sistemas jurídicos progresivamente, al punto de hablar de una responsabilidad preventiva. Responsabilidad, y uno se formula la cuestión, si partimos del daño, no tenemos siempre que esperar que haya un daño para partir, examinar el problema de la responsabilidad. No. ¿Por qué? Porque nuevamente esta es una línea generada en el Common Law, donde ya se habla de la posibilidad, se trabaja la posibilidad y se da a nivel jurisprudencial esta posibilidad de indemnizar ese daño, ¿no?, por no haber adoptado las medidas necesarias y gastado económicamente, invertido en adoptar esas medidas para prevenir el daño. Ese daño hoy en día es indemnizable y lo importante es que esa posibilidad ya está prevista en el Código Civil Argentino de 2014. El Código Civil Argentino de 2014, precisamente, Aida Kemmelmacher hablaba en este congreso, en el congreso reciente pasado de mayo en la Universidad de Lima, en el Perú, de que esta innovación en el Código Civil Argentino coloca al sistema de responsabilidad civil argentino en línea a estos avances que se van dando en el desarrollo contemporáneo de la institución. ¿Qué se indemniza? Si no hay daño específicamente, concretamente producido, ¿cuál es el daño a indemnizar? La víctima o potencial víctima puede demandar por los gastos en que ha incurrido para prevenir ese daño contra y demandar al causante de ese daño potencial, ¿no? O sea, esa posibilidad ya está consagrada en el Código Civil Argentino reciente. ¿Y dónde más? En los proyectos, en uno de los proyectos europeos de armonización del derecho europeo de datos. ¿Cuáles son? Vamos rápidamente a mencionarlos porque no tenemos tiempo. Los principios europeos del derecho de daños. No lo refiero allí, pero uno de los artículos que tiene este régimen propuesto por el grupo de Tilburg, ahí también hay un error, primero la L y después la L. Este grupo de investigación europeo, hay dos grupos fundamentales que surgen en la década del 2000 en Europa para trabajar
la responsabilidad civil a nivel europeo. ¿Qué cosa está pasando? A mi criterio, en Europa los juristas se han dado cuenta de que la influencia estadounidense es tremenda y se ha ido reflejando en normas, en directivas europeas, en materia de responsabilidad, en soluciones jurisprudenciales, una adopción casi automática de soluciones estadounidenses y normas como en materia de propiedad intelectual para la indemnización de las infracciones a derechos de propiedad intelectual y todo lo que se refiere a Internet. Todo eso va directamente como un rayo a la consagración por vía de las autoridades europeas, los órganos europeos, a plasmarse en reglamentos, en directivas europeas y luego estas son de obligatorio cumplimiento por los estados. A mi criterio, se han organizado ya ante esta realidad y los juristas europeos en estos dos grandes grupos que se reúnen en universidades europeas han generado dos grandes proyectos. Uno es este de los principios europeos de derecho de daños y el otro es el Draft Common Frame of Reference, principios de derecho europeo. A decir de José Luis de los Mozos, jurista español, muy reconocido y conocido en el contexto latinoamericano, sobre todo porque lo hemos tenido muchas veces en las universidades latinoamericanas. José Luis de los Mozos califica pues el Draft Common Frame of Reference para el tema de derecho europeo de los daños, una obra monumental que si bien es un borrador, refleja un estudio y la plasmación de unas fórmulas que han constituido un régimen de responsabilidad civil donde la característica de ambos documentos, fíjense cómo están enunciados los artículos. Esa fórmula no es de nuestra cultura de matriz romano-germánica. Es common law, como se formulan los restatements. Y efectivamente, lo que ha tenido influencia casi directa, toda la producción en restatements, el segundo restatement en los Estados Unidos, el tercer restatement de ya casi finales de los años 90 en los Estados Unidos, y lo que sigue, todo es tomado casi tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué propone esta fórmula del restatement de 1964? Para las actividades anormalmente peligrosas. En el restatement de 1964, Estados Unidos, responsabilidad objetiva, strict liability, para estos documentos europeos, en el caso de estos principios de derecho europeo de daños, se acoge una fórmula de responsabilidad objetiva paralelamente a la imputación por culpa, donde la jerarquía no va a estar colocada como aparece hoy en nuestros códigos. Código civil francés, código italiano, los códigos latinoamericanos. Regla general, imputación por culpa. Y todo lo demás, si quiere ser imputación objetiva, un supuesto específico de imputación objetiva de responsabilidad.
si es responsabilidad por el hecho independiente, si es responsabilidad por actividad riesgosa. Esa fórmula, esa jerarquía se rompe y se coloca al mismo nivel. ¿Cuáles son los fundamentos de la imputación? La culpa, el otro, el riesgo, otro, imputación por el hecho del dependiente. Esos son en el mismo nivel, sin ninguna jerarquía. Se rompe esa prevalencia de la culpa. ¿Por qué se rompe? Porque si ustedes revisan, y esos regímenes están colocados en internet, porque son resultados de estas investigaciones que las han realizado durante años en estas universidades, esta imputación objetiva por riesgo se postula como una regla general de responsabilidad. Se está objetivando la responsabilidad. Esas son las propuestas, pero no porque reflejen, como los propios autores de estos dos documentos, el PTL y el Draft Common Frame, lo digan. No hemos querido elaborar documentos que reflejen tal como se está aplicando la responsabilidad civil hoy en nuestros sistemas europeos, sino que estos postulan la mejor manera de ver y de ofrecer en un régimen la responsabilidad civil desde el punto de vista, ¿no?, dogmático. La mejor, lo que ellos piensan sea lo mejor desde el punto de vista de la escuela, de este laboratorio de juristas europeos que han dado lugar a esos documentos y que han sido objeto de publicaciones en la explicación de qué significa cada regla y la influencia que dejan notar en la elaboración de estos documentos de las reglas del common law estadounidense. Muchas gracias. ¿No van a hablar? ¿Vamos al baño?